Bueno chicos, hoy vamos a ver los métodos de ordenamiento. Eh, Recordemos, digamos, que en muchos casos vamos a necesitar tener ordenados los datos siguiendo algún criterio, ¿sí? Eh, para facilitar el tratamiento de la información. Inclusive hay ocasiones en las cuales necesitamos tener los datos previamente ordenados para aplicar tal vez otro algoritmo, ¿sí? Por ejemplo, en la clase pasada dimos algoritmos de búsqueda y vimos que, por ejemplo, el algoritmo de búsqueda binaria requería que los datos se encuentren ordenados para que la búsqueda, para poder aplicar el algoritmo, ¿sí? También para el algoritmo de la búsqueda secuencial ordenada, ¿sí? Entonces hay en algunas ocasiones que es necesario ordenar los datos antes para poder aplicar otro algoritmo o para poder hacer otra cosa, ¿sí? La ordenación, entonces, es una operación que consiste en organizar un conjunto de datos siguiendo algún criterio. Por ejemplo, creciente, decreciente, ascendente, descendente, ¿sí? O cuando hablamos de orden alfabético para el caso de las letras, ¿sí? Hoy vamos a ver tres métodos. El método de selección directa, también conocido como obtención sucesiva de menores, el método de inserción directa, conocido como el método de la baraja, y el de intercambio directo, que es conocido como el método de la burbuja, ¿sí? Son tres métodos directos, ¿sí? Bien, el primer método que vamos a ver es conocido como selección directa o como obtención sucesiva de menores, ¿sí? ¿Por qué obtención sucesiva de menores? Porque en cada pasada lo que vamos a hacer es ir ubicando al menor elemento en la posición actual, digamos, de la pasada, ¿sí? En cada pasada vamos a buscar el elemento menor de la lista que nos queda por recorrer, ¿sí? Bien, ¿cómo trabaja este método? Se recorre el vector y en cada recorrido se selecciona el menor elemento para situarlo en el lugar correspondiente, ¿sí? En el lugar que corresponde a la pasada actual, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? En la primera pasada se va a situar en la primera posición del vector. B sub 1 es la primera posición, ¿sí? Pero bueno, para hacer sería B sub 0. Pero es como para decir que en la primera posición del arreglo se sitúa el menor valor de todos los valores que hay en el arreglo. O sea, buscamos entre el primer elemento y el último cuál es el menor y lo posicionamos, lo ubicamos en el primer, o sea, de todos estos elementos lo que hacemos es, supongamos que este es se ve lo que estoy señalando, supongamos que es el array inicial, ¿sí? Lo que hacemos es recorrer este arreglo y en la primera pasada vamos a colocar el 1 en la primera posición, es decir, en la posición que corresponde al, que ahora está el 4, ¿sí? En la segunda pasada, en la posición, fíjense, vamos a pasar por acá. En la segunda pasada, lo que vamos a, una vez que ubicamos el menor en la primera posición, en la segunda pasada vamos a mirar los elementos que nos quedan y vamos a buscar el menor de los elementos que nos quedan y lo vamos a pasar a la posición que estamos queriendo ubicar el menor valor de los que quedan. Entonces vamos a intercambiar el 2 con el 5, ¿sí? Es decir, se busca el menor de los datos que quedan y se hace un intercambio entre el menor y el elemento que coincide con la pasada actual, ¿sí? Así para todos los elementos de la red. Bien, para eso vamos a programar el método de selección directa, ¿sí? Porque tengo abierto un montón de ventanas por acá, ¿sí? Bueno, acá lo que traje es, a ver, tengo, para arrancar, para no hacer todo desde cero, tengo eh, un tipo de dato que corresponde a la definición de un vector de float. Puse de float en este ejemplo, pero podría ser de enteros también, ¿sí? O podría ser de caracteres, porque acuérdense que los caracteres tienen su representación interna decimal. En este caso, lo voy a hacer de float, ¿sí? Puse que voy a trabajar con un tipo de dato que corresponde a un array de 7 elementos, ¿sí?
Y ya tengo, o sea, un par de funciones declaradas, ¿sí? Que me sirven como base. Una para cargar valores desordenados, otra para cargar un vector ordenado y otra para mostrar los elementos que hay en el arreglo, ¿sí? En este caso, lo que estoy por hacer es, voy a trabajar con el vector ordenado, con generar un vector ordenado, porque acá lo que traje fue los mismos datos que tengo en este ejemplo. 4571-982, ¿sí? Es el 982-1. Esperen que me pase. 4571-982. Ah, no está igual. Esperen. 4571-982. Traje el mismo ejemplo que estaba ahí, como para replicar el ejemplo, ¿sí? Profe, Bueno, sí, profe, antes de avanzar ¿sí? ahí por el chat, le había Ujú. escrito Gabriela Agustina X, presente, Ajá. Sí, ya como le para que puse se le tome presente. el... Ah, perfecto, profe, Sí, sí, gracias. le puse presente porque vi cuando me escribí. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Bueno, fíjense que acá traigo el método para cargar y mostrar elementos en un arreglo nomás. ¿Por qué? Porque la idea es que estoy cargando un arreglo de datos desordenados y lo que queremos hacer es ordenar este arreglo, ¿sí? ¿Se ve, chicos? Estoy generando siempre un arreglo que tiene estos datos. Y lo estoy guardando en este vector de 1. Este lo voy a guardar por acá. Y el primer método que vamos a probar es el método entonces de selección directa. No voy a poner los acentos para no tener problemas. Si no tengo que hacer otras cosas, no quiero perder tiempo. Entonces, vamos a tener que agregar un prototipo para un método que sea ordenamiento por selección directa. Lo voy a poner así. Bueno, selección directa sí, nomás le voy a poner, ¿sí? Ya sabemos que es un método de ordenamiento. Y le voy a pasar como parámetro, o sea, esta función lo que hace es recibir un vector desordenado, ¿sí? Y cuando termina de procesarse ese vector, de ejecutarse este método, este vector que recibimos como parámetro va a quedar ordenado, ¿sí? Porque, o sea, se va a modificar y va a quedar ordenado, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque acuérdense que podemos modificar el vector que recibimos como parámetro, ¿por qué? ¿Por qué podemos modificarlo sin ponerle explícitamente un asterisco? Ya lo dije varias veces. Porque internamente los arrays trabajan con punteros. Exactamente. ¿Quién era? ¿Quién Franco, habló? Franco Cini. Franco, muy bien. Porque hacen acceso directo a memoria, ¿sí? Eso es muy importante tener en cuenta porque estamos por modificar el array que recibimos como parámetro, ¿sí? Bueno, ¿cómo se programa este método? A ver, chicos, este método, yo conozco esta implementación y es como, siempre es igual, o sea, para el parcial, por lo general, lo que hacemos para tomar estos ejercicios, por lo general, son ejercicios del tipo encontrar el error, ¿sí? Porque el método es siempre igual, ¿sí? Entonces, ¿cómo se programa este algoritmo? Vamos a necesitar recorrer el arreglo, o sea, fíjense lo que tenemos que hacer. Dijimos que en cada pasada, ¿sí? Vamos a encontrar el menor de los elementos que quedan por recorrer, ¿sí? Y lo vamos a poner en la posición correspondiente a la pasada. O sea, en la primera pasada no hay ningún elemento ordenado todavía. Entonces buscamos el menor y lo colocamos acá. O sea, el intercambio sería el 1 con el 4. ¿Sí? Después de la primera pasada, el 1 tendría que venir adelante, el 4 va a tomar el lugar del 1, que es el menor. ¿Sí? En la siguiente pasada, como el 1 ya está ordenado, lo que voy a buscar es el menor de los elementos que quedan, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? En este caso el menor es el 2 y vamos a intercambiar el 2 con el 5 y va a quedar el 2 en la posición correspondiente al segundo elemento menor de la red, ¿sí? En la tercera pasada, cuando esto ya esté ordenado, o sea, vamos a tener, a ver, si abro un Excel y vamos a replicarlos
Me lo voy a traer así, pero me va a pegar mal, pero solo para que me quede lo. Es 4, 5, 7, 1, 9, 8, 2. Bueno. Bien. Entonces, en la primera pasada, ¿sí? Lo que vamos a hacer es identificar el menor de todos y ubicarlo en esta posición, ¿sí? Entonces acá va a venir el 1 y acá va a venir el 4, ¿sí? En la segunda pasada, lo que debería pasar, el 1 ya está ordenado, ¿sí? El 1 ya está ordenado, podemos decir, vamos a ponerlo verde así, está ordenadito. Si acá intercambiamos, está ordenado. En la segunda pasada, lo que vamos a intercambiar es el menor, que es acá, en este caso el 2 con el 5. ¿Sí? Vendría acá el 2 y acá se iría el 5. ¿Sí? Cuando termina la segunda pasada, este elemento, el segundo es el que, o sea, ven, en la primera pasada se ordena el primero, en la segunda pasada se ordena el segundo, justo coincide 1 y 2, pero no tiene que ver con eso, ¿eh? No se confunda. Acá se van a dar cuenta. En la tercera pasada, ¿sí? Lo que vamos a ordenar es qué elemento. Estos dos están ordenados, se ordenaron en la primera y en la segunda pasada. El 4 por el 7. Ahora tenemos que ordenar el elemento que está en la posición 3, que coincide con el número de pasada, y lo que vamos a intercambiar es ¿cuál? El 4 con el 7, como dijo el compañero. ¿Sí? Después, en la cuarta pasada, ¿sí? Ya están ordenados los tres primeros, o sea que ¿cuál tengo que ordenar? El 5 por el 7. El elemento que está en la posición 4, ¿sí? Ahí vamos a intercambiar el 5 con el 7, acá va a quedar el 5 y acá va a quedar el 7 y así sucesivamente. ¿Sí? Así funciona el algoritmo. ¿Se entiende cómo funciona el algoritmo, chicos? ¿Más o menos? Sí, profe, sí, sí. ¿Entiende, profe? Bueno, para eso lo que vamos a usar dos for, ¿sí? Y vamos a suponer que en cada pasada el menor es el elemento que se encuentra en la primera posición. ¿Sí? Para eso necesitamos dos índices, I y J, y necesitamos un índice para guardar la posición del que vamos a suponer que es el menor, ¿sí? Por otro lugar, para ir comparando valores, necesitamos, en este caso, que vamos a hacer de tipo float, son los elementos de tipo float, lo que vamos a necesitar es un valor de tipo float, porque los elementos del array lo que estamos queriendo ordenar son float, ¿sí? Para el valor del menor, ¿sí? Para el que vamos a suponer que es el valor del menor, ¿sí? Y otra variable auxiliar para hacer después más adelante una triangulación, ¿sí? Para hacer el intercambio propiamente dicho, porque acá vamos a ir comparando para buscar el menor y después en un momento vamos a hacer la triangulación para hacer el intercambio entre el que identificamos, digamos que es el menor, y el que está ubicado en la posición actual, ¿sí? Bien, entonces arranquemos con los dos for. ¿Cómo sería? Tenemos un for más grande para las pasadas, ¿sí? En este for vamos a iterar con i y va a arrancar en la posición 0 de la regla, ¿sí? Se va a incrementar de a 1. Esperen que me faltó la parte de que se va a incrementar hasta llegar al último elemento, es decir, a max menos 1, ¿sí? Y se va a incrementar de a 1. Este es el for para recorrer las n-1 pasadas. O sea, recorrer las pasadas, ¿cómo podemos poner acá? Pasadas. La cantidad de pasadas que tiene el método, ¿sí? Y vamos a tener otro for para ir haciendo las comparaciones para buscar el menor, ¿sí? Bien.
comparaciones para buscar el menor, ¿sí? Van a ser a partir de, vamos a usar J, ¿sí? Y vamos a inicializar J en 1 más que I, ¿sí? En I más 1, ¿sí? Y hasta, ¿por qué? ¿Por qué esto? Porque vamos a empezar a comparar, o sea, fíjense, si estamos queriendo, miren, me paro acá, en la primera pasada. Si estamos queriendo buscar, mejor dicho, me paro acá. Estamos queriendo buscar el elemento menor, ¿sí? Arrancamos acá, vamos a ubicar el menor en la posición 1, ¿sí? Pero tenemos que ir comparando a partir del que le sigue, ¿sí? Entonces, por eso, el J de adentro, en donde comienzan las comparaciones, arrancan 1 más que I, ¿sí? Y el J va a ser hasta que J sea menor que máximo, ¿sí? Y lo que vamos a incrementar en este caso es J más 1, J de 1, ¿sí? Bien, antes de entrar a las comparaciones, tenemos que hacer la parte de suponer que el elemento en el cual estamos queriendo ubicar es el menor, ¿sí? El elemento que corresponde a la posición actual es el menor. Entonces, a val menor, ¿sí? Le vamos a asignar lo que tiene el vector, ¿sí? En la posición actual. Es como aplicar el método del supuesto prepo, suponemos que es el menor, ¿sí? Y guardamos la posición que corresponde al menor. ¿Sí? En este caso guardamos I. Y a partir de ahí, dentro de este for, vamos a ir comparando para saber cuál es el menor, ¿sí? Vamos a hacer un if, ¿sí? Y como hacemos siempre el método de la búsqueda del menor, hacemos lo mismo, ¿sí? Al vector, en la posición J, ¿sí? Porque acuérdense que estamos dentro de J buscando el menor, de la segunda iteración, del segundo bucle en realidad. Vamos a preguntar si es menor que valor menor, ¿sí? Y en el caso que sea así, ¿sí? Detectamos que hay un menor, ¿sí? Entonces, detectamos que hay un nuevo menor. Entonces, el nuevo val menor, ¿sí? Es igual al vector en la posición J, ¿sí? Y acá también se actualiza el nuevo post menor, ¿sí? El nuevo post menor va a ser igual a J. Bien. Eso por un lado, ¿sí? Cuando termina este for, de acá, ¿sí? Y antes de pasar al siguiente, cuando termina este for, lo que vamos a hacer es, vamos a preguntar si la posición del menor, que se actualizó acá, es distinta al valor de la pasada actual, es distinta de ahí. Si es distinta, tengo que hacer la triangulación para cambiarlo, ¿sí? Porque significa que cambió, digamos, que la posición del menor cambió, o sea, que encontró uno que es menor, ¿sí? Bien, entonces, para eso vamos a hacer algo como esto. Si post menor, ¿sí? Es distinto de I, ¿sí? Que es la posición del elemento que estamos queriendo dejar ordenado, ¿sí? en cada pasada, entonces ahí vamos a hacer la triangulación, ¿sí? Para eso vamos a usar outs. Acuérdense que tienen que ser del mismo, estos dos tienen que ser del mismo tipo de los elementos, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a guardar en outs, ¿sí? El elemento, ¿sí? Y en el vector, en la posición actual, vamos a asignarle lo que tiene el vector en la posición del menor. Estamos haciendo el intercambio, ¿sí? En post menor. ¿Sí? Y en vector, acuérdense que acá lo que estamos haciendo es guardar el menor, ¿sí? O sea, si la posición del menor es distinto de ahí, en aux, mejor dicho, guardo el elemento actual, ¿sí? En el vector, en la posición actual, acá estoy guardando el menor, ¿sí? Y ahora, ¿qué me falta hacer en la triangulación? En la posición que corresponde a donde estaba el menor, tengo que guardar lo que guardé en aux. ¿Sí? Bien. Esto sería todo el método de selección, ¿sí? En cada pasada, lo que hago es, aplico el algoritmo del supuesto prepo, supongo que el menor es el elemento actual, y comparo el resto de los elementos que le siguen al vector, ¿sí?
Bueno, vamos a ver si salió todo bien. Compilemos. Fíjense que acá lo que voy a probar es el método de selección directa, este que corrimos recién. Entonces, fíjense que hasta ahora lo único que hacía era cargar el arreglo y mostrar los elementos, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es ordenarlo, o sea, voy a ordenar ese mismo arreglo, ¿sí? Por el método de selección directa, y voy a volver a mostrar los elementos después del ordenamiento, ¿sí? Para ver si realmente se ordenó. A ver si me faltó algo. Podemos poner como algo así como antes de ordenar. Espera. Acá por acá, vamos a hacer así. Sería antes de ordenar. ¿Sí? Y después vamos a poner después de ordenar. Para que se entienda, digamos que, para que se vea el antes y después. Fíjense que este es el arreglo antes de ordenarse y este es el arreglo que quedó ordenado. ¿Sí? Ustedes pueden ir, si quieren, debagueando o poniendo impresiones de pantalla para ir viendo cómo se comporta. Por ejemplo, cuando se realiza después de cada pasada, cuando estoy por cambiar de i, ¿sí? puedo poner a ver qué elementos estaban post menor y qué elementos estaban en la posición actual para ver cuáles son los que están intercambiando y todo eso. ¿Sí? Espérense. ¿Se entiende, chicos? Como para que vayan haciendo tipo el debug del algoritmo. ¿Sí? ¿Estamos con este método? Bien. Si estamos con este método y no tienen preguntas, ¿no tienen preguntas? Este método que sigue es conocido. Bien, este método que sigue es conocido como inserción directa. También lo van a encontrar como método de la baraja, ¿sí? Lo que hace este método es se recorre el vector y lo que se hace es, a medida que se va recorriendo el arreglo, porque acuérdense que el arreglo ya existe, chicos, como en este método el arreglo ya existe, lo vamos recorriendo, o sea, este era el método, vamos a dejar los nombres, este era el método, esto era selección directa. Antes de pasar a inserción voy a dejar bien documentado cada ejemplo. Fíjense, este tiene en la quinta pasada, acá en la quinta pasada lo que ordenamos es el elemento que se encuentra en la posición 5, es decir, acá, quiero completarlo para que nos quede bien el ejemplo, acá se va a poner el 7 y acá se va a poner el 9. Después en la siguiente pasada, en la sexta pasada, ¿sí? Vamos a ubicar estos dos. ¿Sí? Y fíjense que tiene n-1 pasadas porque llega solo hasta n-1. ¿Sí? Entonces acá tendría que hacer el intercambio, haría el intercambio, digamos, pero justamente como está ordenado queda así. ¿Sí? Fíjense que por eso eran 7 elementos y tiene n-1 pasadas. ¿Sí? Bien, este era el método de selección directa. Ahora vamos a hacer el método de inserción directa. Inserción directa. Tenemos un arreglo original, vamos a suponer que es el mismo. ¿Sí? Y ahora lo que va a pasar es que vamos a ir accediendo a cada elemento, o sea, para modificar vamos a modificar este mismo arreglo, ¿sí? Y en cada pasada lo que vamos a ir haciendo es, nos vamos a parar en en realidad el algoritmo empieza a partir del segundo, empieza a partir de acá, ¿sí? Entonces lo que hace es comparar este elemento, el elemento actual, con los que tiene adelante, ¿sí? En este caso, adelante tiene uno solo, entonces compara el 5 con el 4, si el 5 es menor que el 4, lo mueve para adelante, si no, no. Acuérdense que estamos ordenando de manera ascendente, ¿sí?
Entonces, en este caso, por ejemplo, no haría nada porque el 5 está en su posición correcta con respecto al 4. ¿Estamos? Entonces, en el siguiente paso, ¿qué pasaría? Vamos al siguiente paso del algoritmo. Uy, esperen que... Este lo voy a dejar amarillo, porque es el de la primera. En el siguiente paso se para en este, en el elemento que le sigue, y compara al 7 con los que tiene adelante, ¿sí? Si el 7, ¿sí?, es menor que el 5, empieza a ver hasta dónde lo tiene que mover con respecto a los que tiene adelante, ¿sí? En este caso, el 7 está ubicado en su posición correcta, ¿sí? O sea que no va a hacer nada más que dejarlo ahí, ¿sí? En la siguiente pasada va a tratar de ordenar al 1, ¿sí?, que es el que le sigue, en su posición correcta con respecto a los que tiene adelante, chicos, ¿sí? Entonces va a decir, bueno, el 1 es menor que el que está adelante. Si es así, va a ir haciendo comparaciones del elemento que está queriendo meter en la posición que corresponde dentro de los que ya están ordenados. Por eso se dice que se parece por eso le llaman método de la baraja. Porque vieron que cuando se juegan las cartas, cuando se tienen que ordenar en escalera, vas tomando de a una carta y a la carta que agarras ya la pones en su posición correcta con respecto a las que ya tenés en la mano, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen con cómo funciona, digamos, el algoritmo? ¿Chicos? Profe, Sí, profe. Ujú. Sí. ¿Alguien dijo algo? ¿Chicos? Bueno, alguien preguntó, ¿Se pero no entiende, sé. profesora? Bueno, lo que quiero que quede claro es que en este método es al revés, se ordena con respecto a los que ya están por eso es como si fuera que fueran cartas con las cartas que ya tenés en la mano, ¿sí? Los pones correcto con respecto a los que ya pasaste y ya sabes que están ordenados, ¿sí? Bueno, este algoritmo por ahí es un poco más difícil como de entender el funcionamiento, pero a ver, vamos a hacer algo como esto, pero es lo mismo, o sea, vamos a llamar inserción, vamos a hacer una función que se llame inserción directa, va a recibir un array, y este array, después de que llamemos a esa función, se va a modificar, ¿sí? Bueno. Bueno, acá vamos a tener que cambiar, va a ser inserción, no voy a poder dejarlo porque si no me va a quedar siempre ordenado. Inserción directa. Bueno, lo que sí puedo hacer, chicos, es dejar como está esto y crear otro arreglo acá. O sea, el B1 es para selección directa, voy a crear otro arreglo B2 para inserción directa, ¿sí? Para probar cada método. Entonces acá, para que nos queden todos acá, ¿sí? Entonces acá voy a hacer método inserción directa y voy a cargar también con los mismos datos el vector B2. Antes de ordenar voy a mostrar lo que tiene B2, después le voy a aplicar el método inserción directa, ¿sí? Y vamos a ver cómo queda después de la inserción directa. Como todavía no está implementado, no va a hacer nada, ¿sí? Así que si lo compilo me va a dar error porque me falta implementar el método, ¿sí? No existe todavía, ¿sí? Así que voy a copiarme este prototipo y lo voy a llevar para acá para implementarlo, ¿sí? Bien. Bueno. Estamos. Bueno, acá lo que vamos a necesitar es, vamos a tener también dos bucles, ¿sí? Pero vamos a tener un bucle for para las pasadas y un bucle while para las comparaciones. Pero, ¿por qué va a ser un while? Porque no sabemos cuántas comparaciones son, ¿sí? Porque depende de cada pasada, vamos a ir contando tipo, con cuántos de adelante tenemos que comparar, ¿sí? En el caso que corresponda, digamos. Por eso vamos a tener para las comparaciones un bucle while en este caso, ¿sí? Entonces, necesitamos dos índices para esos dos bucles, I y J. Acuérdense que por más que el while no sea
un for que necesita un índice, también necesita un índice que vamos a tener que manipularlo manualmente, ¿sí? Bien, y después vamos a tener una variable auxiliar para ir haciendo el cambio, digamos, ¿sí? Cuando encontramos el menor. ¿Sí? En este caso vamos a tener entonces un for para las pasadas, ¿sí? El for va a arrancar en la segunda posición del arreglo, pero porque necesito comparar siempre con alguien que tengo adelante, con un valor que tengo adelante, ¿sí? Entonces en este caso el for va a arrancar en la posición 1 y va a llegar, o sea, se va a ejecutar mientras el i sea menor que el máximo, ¿sí? Esto es porque el máximo, o sea, el máximo es 7, pero los índices van de 0 a 6, y por eso cuando sea menor. El índice i va a corresponder al valor que estoy queriendo colocar en la posición correcta con respecto a los anteriores, ¿sí? Es decir, este i corresponde, por ejemplo, en el caso de la primera pasada va a corresponder a esta posición, a la segunda posición, que corresponde, o sea, que en C sería la posición 1 del arreglo, pero es el segundo elemento, ¿sí? Entonces, ese i corresponde al valor, o sea, a la posición del valor que estoy queriendo colocar en su posición correcta con respecto a los anteriores, ¿sí? Bien. Adentro, lo que voy a suponer es que el aux, ¿sí? Que el elemento, como tengo que inicializar en algo este elemento, este valor aux, ¿sí? Voy a suponer que aux corresponde al elemento que se encuentra en la posición actual del vector, ¿sí? Lo voy a inicializar en la posición actual del vector, ¿sí? Y a J, que va a ser el índice para el segundo bucle que lo vamos a trabajar con un while, a J lo voy a inicializar con i menos 1. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque si i es el elemento que estoy queriendo ubicar con respecto a los anteriores, ¿sí? Y J, ¿sí? que va a ser para la cantidad, para determinar con cuántos antes tengo que comparar, ¿sí? es el anterior, ¿sí? Por ejemplo, cuando i vale 1, j va a valer 0. Cuando i vale 2, j va a valer 1. Cuando i valga 3, j va a valer 2, ¿sí? Eso significa que voy a tener que comparar de las posiciones 0 a 2, ¿sí? A este valor con los elementos de las posiciones 0 a 2, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Una vez inicializado esto, podemos empezar con el segundo bucle y vamos a ver cuáles son las condiciones para que se entre en este bucle a realizar las comparaciones. Las condiciones son dos, ¿sí? En primer lugar, que J, ¿sí? que es el que me va a permitir hacer las comparaciones, sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Y en segundo lugar, esperen porque me quedo más. Y se tienen que cumplir dos cosas, que el J, que es o sea, la cantidad de elementos con los cuales voy a comparar, sea mayor o igual a 0, y además que el vector en la posición actual sea mayor que aux, que es el que supongo que es el menor. Porque si es mayor, o sea, si el vector en la posición actual es mayor que aux, voy a seguir comparando, si no, ¿sí? Entonces, vamos a hacer que el vector en la posición actual es mayor que aux. Bien, si se cumple esto, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, voy a ir intercambiando, ¿sí? Fíjense, a ver, acá por ejemplo. En estos no se da eso, porque J va a ser mayor, ¿sí? Pero fíjense que para la segunda, fíjense en este, por ejemplo. Vamos a las condiciones. J mayor o igual a 0. Acá, en este caso, ¿cuánto vale I? ¿Cuánto vale J? Y, a ver, ¿cómo lo puedo poner que quede claro? A ver, y en este caso es igual a 1, que es el elemento que está en la posición, estoy acá, en esta pasada. ¿Sí? En este caso, y
vale 1 es el valor, o sea, el elemento que estoy queriendo ubicarlo en la posición correcta con respecto al anterior. Entonces, si I vale 1, no sé si se ve bien, chicos, ahí. J, ¿cuánto vale? 1 menos. J arranca en 0, ¿sí? Como J arranca en 0, fíjense que la primera parte de la condición para ver si voy a intercambiar o no los valores, J es mayor o igual a 0, se cumple porque es 0, ¿sí? Pero fíjense que el vector en la posición 1, ¿sí? Ah, y me faltó poner cuánto era aux acá en mi pseudo memoria. Aux, dijimos que es igual al vector en la posición I. En este caso, es igual al vector en la posición 5, ¿sí? En la posición I. Bien. Aux es igual al vector en la posición A. En este caso, vale 5, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy queriendo comparar con este bucle que está acá, primero, J es mayor o igual a 0, sí, sabemos por qué es 0. El vector en la posición actual, es decir, en la posición I, es mayor a aux. El vector en la posición I, en la posición 1, es mayor a aux. No, no se da, ¿sí? No es mayor a aux. Es igual, ¿sí? Entonces, no entra en ese bucle, ¿sí? Al no entrar en ese bucle, lo que tengo que hacer, bueno, voy a entrar acá para hacer los movimientos, ¿sí? Si entrara, en el caso de que entrara, acá lo que tenemos que hacer es mover, o sea, es ir moviendo, tipo, este elemento un lugar hacia adelante. Él se va a ver bien en este, chicos. O sea, la primera vez vamos a intercambiar este con este, ¿sí? El 1 con el 7. Después, si el 1 sigue siendo menor que el anterior, vamos a intercambiar el 1 con el 5 y el 1 con el 4, ¿sí? Entonces, para eso, en el algoritmo, lo que tenemos que hacer es asignarle al vector, ¿sí? En la posición, en realidad, J más 1, lo que hay en el vector en la posición J. Tendríamos que hacer todo el seguimiento de cómo se comportaría en memoria para que ustedes lo puedan ver mejor, ¿sí? Y en ese caso, si lo intercambié, tengo que decrementar J un lugar, ¿sí? Para comparar el elemento actual con el elemento anterior en este caso, ¿sí? Porque este while va a ser para acomodar para hacer todas las comparaciones y los intercambios, chicos, que son estos que están acá. O sea, por ejemplo, este se va a cambiar con este se va a cambiar, una vez que esté cambiado, se va a cambiar con el anterior y así sucesivamente hacia adelante. ¿Sí? Bien. Ay, perdón, justo me metieron en la puerta y me desconcentro. Bueno. Bueno, al final, ¿sí? Lo que hay que hacer es, como para cerrar el método, la última sentencia consiste en asignarle al vector en la posición j más 1, ¿sí? Lo que tiene el elemento, la variable auxiliar, ¿sí? Bien. Creo que no me olvidé nada. A ver, déjenme pensar si me pasó algo. Tenemos el for para identificar el elemento que queremos ubicar. Inicializamos el contador del bucle de las comparaciones en un elemento anterior. Vamos haciendo los intercambios en el caso que la variable auxiliar sea menor que el elemento actual. Y por último, en la posición que corresponde al elemento anterior, guardamos la variable auxiliar. Creo que ahí va. Miremos. Fíjense que ahora estamos,
Cuando corra la inserción directa va a trabajar sobre este vector 2 que también lo cargamos con los mismos datos que antes. Si salió todo bien, me debería dar ordenado. Bueno, no, algo le faltó. Bien, a ver, cargar elementos. Antes de ordenar, inserción directa, después de ordenar. ¿Algo le faltó para ordenar? ¿Qué le pasó? ¿No? A ver, aguante métrico. Qué raro. Fíjense si me encuentran algún error por acá arriba. Me pinta de que está por acá el error. Trabajando con el vector B2. Profe, Sí, antes de ordenar le está pasando el vector 2, que es el vector que ya está ordenado. no B1 es el que está ordenado. Ah, El B2 creé para esto, chicos. Voy a sacar todo esto por las dudas a ver si me falta. No, no me lo ordenó. Miremos por qué. ¿Qué me ordenó? A ver acá, a ver si se me pasó algo por acá también. Y J, este es un ejemplo sobre un arreglo de enteros. ¿Sí? No es igual, en este es un float. Parte en 1, mientras y sea menor que más. Mientras y sea menor que más, incrementar. Ya está, digamos bien. En auxiliar guardo lo que tiene el vector en la posición actual y decremento J-1. Perfecto. Después viene el while de las comparaciones, en el cual guardo en la posición J mayor o igual a Profe. 0 y el vector en la... acá chicos, acá me equivoqué, puse el vector en la posición Y, es el vector en la posición J. ¿Sí? Y tiene sentido porque se ve que no me di cuenta, utilicé este copiar y pegar y acá en realidad tengo que hacer las comparaciones sobre J, justamente para eso tengo ese índice, ¿sí? Creería que ese es el error nada más. ¿Sí vieron? Ahí está. Ahí saltó el error. Bien. Sí, decime. No, justo estaba por decir sobre cambiar la I por la J. Estoy también ahí. Ujú. Sí. Bien. Genial. Bueno, ¿se entendió? Esta parte es para comparar con los elementos. O sea, acá estoy definiendo cuál es el elemento que quiero acomodar con respecto a los anteriores. Inicializo en el valor anterior para poder iniciar el bucle de las comparaciones, que sería este bucle while. ¿Sí? Si quisieran ordenar al revés, tendrían que cambiar esta parte, ¿sí?, por menor que aux. ¿Sí? Bien. Tendrían que hacerlo al revés. Así que esa sería una buena tarea. Aplicar el método de inserción directa, pero para ordenar de manera descendente. ¿Sí? Cualquiera de los métodos. Acá estamos ordenando en esta clase de manera ascendente. Ustedes tendrían que ordenar de manera descendente para ver qué cambia, ¿sí? Aplicando los mismos métodos. ¿Sí? Bien, siguiente. Aunque es el intercambio directo o método de la burbuja. Acá lo que hace es comparar cada elemento del arreglo con el que le sigue. ¿Sí? Y si detecta que son distintos, ya los intercambia, digamos, en el orden que tienen que ser. ¿Sí? Acá va a ser necesario recorrer varias veces todo el arreglo hasta que no requiera más intercambios. ¿Sí? En este caso se van a realizar n-1 pasadas y en cada pasada se va a transportar el menor o el mayor elemento, depende de lo que estamos queriendo buscar, a la posición ideal. Entonces, por ejemplo, si estamos queriendo buscar el menor elemento del arreglo, en la primera pasada, cuando termine de ejecutarse toda la pasada, en la primera posición va a quedar el menor de todos. ¿Sí? Bien.
Lo que no, con este método de inserción directa, va quedando no necesariamente queda en la primera posición, en la primera pasada, el primero en la primera posición. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Este método, tipo, es más eficiente, pero recién al final tenemos tipo todos ordenados en la posición correcta. Sin embargo, tanto selección directa como la burbuja termina la primera pasada y el primer elemento queda en su primera posición, pero así también es más lento el método, ¿sí? Eso lo pueden verificar capturando el tiempo, ¿sí? de ejecución de cada método. Pero no con esta, tienen que hacer un arreglo mucho más grande para poder capturar el tiempo y ver la diferencia, ver la variación, ¿sí? Eso lo podrían hacer, por ejemplo, con un arreglo de números random de, no sé, 1000 elementos o más. Bien. ¿Dónde me quedé? Acá. Bueno, vamos a ver entonces cómo trabaja el método del intercambio directo, ¿sí? Los pasos que seguiría el algoritmo sería comparar el elemento en la primera posición con el elemento en la segunda posición. Si están ordenados, se deja como está, y si no, se revisa el intercambio. O sea, de la segunda posición pasa a la primera posición y viceversa. Una vez que se hizo eso, en la siguiente comparación se va, dentro de la primera pasada, se va a comparar los dos elementos que le siguen, ¿sí? El de la segunda con la tercera, después el de la tercera con la cuarta y así. Este método es muy simple de implementar. Vamos a seguir lo mismo que estamos haciendo hasta ahora. Ordenación, intercambio directo, ¿sí? Este sería el método de intercambio directo. En este método, y vamos a hacer lo mismo, pero vamos a trabajar con otro arreglo, que vamos a cargar con los mismos datos. Podríamos cargar con otro, pero con los datos random, pero los cargo así para que veamos, ya sabemos lo que nos tiene que dar, sí, solo por eso. Entonces vamos a hacer algo como esto, pero acá va a ser método de intercambio directo. Vamos a trabajar vamos a cargar el vector 3, vamos a mostrarlo antes de ordenar, vamos a aplicar el método y lo vamos a mostrar nuevamente. ¿Sí? Acá va a ser intercambio directo. ¿Sí? Bien. Bueno, implementemos el método. ¿Sí? Acá necesitamos solamente dos índices porque va a utilizar dos for, ¿sí? Un for para las pasadas y un for para las comparaciones. O sea, vamos a necesitar i y j. Y vamos a necesitar una variable auxiliar para ir guardando, para utilizarla en la triangulación cuando vamos haciendo los cambios de valores, del mismo tipo de datos que los elementos de la regla. ¿Sí? Entonces, vamos a tener, les dije que íbamos a tener dos for. Un for que arranca con i desde la primera posición, mientras que i sea menor que el máximo menos 1, ¿sí? Y más, este es para las pasadas, ¿sí? Y el segundo for, que va a ser para las comparaciones, para ir comparando de a uno, ¿sí? El primero con el segundo, después el segundo con el tercero, e ir cambiando, ¿sí? Entonces vamos a tener otro for como este, pero con j, ¿sí? Y este for, sí, está bien. Entonces el primero para las pasadas y el segundo para las comparaciones. ¿Sí? Lo que vamos a ir haciendo acá dentro de esta pasada es comparar el elemento, o sea, como vamos a trabajar con este para las pasadas, tenemos que trabajar con J para las comparaciones. ¿Sí? Entonces vamos a hacer, si el vector en la posición J, ¿sí? Es mayor que el vector
en la posición J más 1, ¿sí? En este caso, ¿qué significaría si es mayor? Si estamos queriendo ordenar de menor a mayor. Lo intercambiamos. Significa, ¿sí? Si P vector en la posición J es mayor que el vector en la posición J más 1, significa que tenemos que mandar para atrás al elemento que está en la posición J, ¿sí? Porque estamos queriendo ordenar de menor a mayor, ¿sí? Entonces, tendríamos que hacer el intercambio, es decir, hacer la triangulación. Entonces, para eso vamos a usar AUX, ¿sí? Y en AUX vamos a guardar lo que hay en el vector en la posición J. Después, en el vector en la posición J, vamos a guardar lo que hay en el vector en la posición J más 1. Y el vector en la posición J más 1 va a recibir lo que tiene la variable auxiliar. Bien, listo. Se intercambió. El método es nada más y nada menos que esto, ¿sí? Profe, Sí. en la línea 150 le puso 2 puntos nomás. Al final. Ah, Entre comas. gracias. Gracias. No me gusta escribir tantos corchetes juntos, por eso me trabo. Bueno, gracias. ¿Nahuel era o Federico? Y compilamos Sí, y profe. vamos a ver Nahuel. vamos a ver si funciona, chicos. Bien, también funcionó adecuadamente, ¿sí? A ver, este método, ¿qué es lo que va haciendo? Vamos a ver si les puedo explicar con los dibujitos. Este método lo que hace es compara estos dos, ¿sí? Y fíjense que la pregunta es que el vector en la posición J es mayor que el vector en la posición J más 1, arrancando J en la posición 0, ¿sí? Si este es mayor que este, intercambia. Como no son mayores, no hace nada, ¿sí? Entonces pasa a comparar el siguiente. Se incrementa J y ahora comparamos estos dos, ¿sí? Este no. Ahora comparamos estos dos. El vector en la posición J es mayor que el vector en la posición J más 1, no, quedan como están, ¿sí? Entonces vengo para acá y comparo los dos que le siguen. Este con este. El vector en la posición J es mayor que el vector en la posición J más 1. Realiza, en este caso se da, o sea, este es mayor que este. Entonces, lo que hace es mover a este adelante. Pone acá el 1 y acá el 7. Hace la triangulación, ¿sí? Después, ¿qué hace a continuación? Compara este con este. Este es mayor que este, no, lo deja donde está. Este es mayor que este, no, lo deja donde está. Y así sucesivamente. ¿Sí? Así estaría trabajando, así trabajaría este método. ¿Sí? Va comparando de a pares. Estos dos, después de estos dos, después de estos dos, después de estos dos, estos dos, y este con este. ¿Sí? Este es mayor que este es mayor que este, lo va a intercambiar, va a dejar acá el 8 y acá el 9, ¿sí? Y este es mayor que este, los va a intercambiar, va a dejar el 2 y va a aparecer acá el 9, ¿sí? Fíjense que se movió el 1 hacia adelante, ¿sí? En esta pasada el 1 se movió hacia adelante, en la siguiente pasada, ¿sí? Se va a mover más adelante todavía, ¿sí? Y así sucesivamente. Si quieren, lo que podemos hacer para ver eso es cuando termina esta pasada, acá por ejemplo, podemos poner printf pasada número % de, o sea, algo así es lo que yo les decía que hagan ustedes para ir chequeando el método, ¿sí? Pasada % de, acá sería i, coma, un salto de línea. Y acá después de cada pasada voy a mostrar el vector, ¿sí? En vez de mostrarlo acá arriba, voy a mostrar B3 acá porque sé que es el que estoy ordenando. Va a quedar medio feo esto, pero ¿sí? Es solo, para el ejemplo es medio feo, pero es solo los efectos de,
de ver qué hay, digamos, en el vector en esa posición, ¿sí? Cuando termina cada pasada, ¿sí? Pasada número 1. Bueno, acá no sé si se algo mal, pero después de la pasada 1 me lo dejó más adelante. No sé si es algo mal rápido o qué, pero me lo dejó un lugar más bien. No, porque arranca en pasada número 0. profe. Arranca. Ah, tenés razón. Qué capo. Ya está. Ahí está. Ya me parecía raro. Dije, no puede ser si era muy fácil. Bien. En la pasada 1, vieron que en cada pasada lo vamos viendo un poquito más hacia adelante, ¿sí? Al elemento menor y así sucesivamente, ¿sí? Hasta que queda ordenado. En realidad se van moviendo todos los menores hacia adelante de a poquito, ¿sí? Sin embargo, miren, podemos hacer lo mismo, esto que hicimos acá, podemos hacer para, a ver, quiero que vean, por ejemplo, en el método de selección directa. Este for corresponde a las pasadas, ¿sí? O sea, antes de que vuelva a entrar al for, puedo hacerlo por acá, para decir, tipo, en qué pasada estoy, ¿sí? Fíjense que acá también y corresponde a las pasadas, y acá creo que es el vector 1, ¿sí? En este caso va a ser el vector 1. Porque en este usamos el vector 1. Es medio feo como lo estoy agregando, pero es solo para que ustedes vean cómo se comporta el método, ¿sí? Lo que quería que vean es que en el método de selección directa, en la pasada 0, realmente el menor está al principio, en la posición que estoy queriendo ordenar, ¿sí? En la pasada que le sigue, en la siguiente, que sería la segunda pasada, que sería la 1 por las posiciones del arreglo nada más, el menor queda en el segundo menor queda en su posición correcta. En la pasada número 3, que corresponde a la posición al 2, digamos, pero esto por el tema de los ceros en los arreglos nada más. Esto sería la pasada 3, chicos, ¿sí? En ese caso, el menor de los que quedan llega a la posición 3. ¿Sí? Quería que vean esa diferencia, digamos. Sin embargo, en el intercambio va flotando, o sea, es como que va, por eso le dice el método de la burbuja, porque de a poquito va, como se va acomodando hacia adelante, ¿sí? Los menores van tipo avanzando hacia adelante de a poquito en la burbuja. Sin embargo, en este de selección directa, sí, ya estoy ubicando al menor cada vez en la posición que coincide con la pasada al menor, o sea, por ejemplo, pasada 0, el menor de todos. Pasada 1, el segundo menor de todos. Pasada 2, el tercer menor de todos, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se cerró la idea? ¿La diferencia? Sí, profe. Bien, podemos hacer lo mismo para ver cómo termina el método de inserción directa. ¿Sí? A ver, ¿cómo hacemos acá? Este es el que corresponde a las pasadas. O sea que lo podría poner por acá. Voy a hacer lo mismo, en este caso va a ser para también la I, porque la I corresponde a las pasadas, y acá sería el vector 2, porque es el que usamos para... Queda medio feo esto, chicos, pero es la forma de que ustedes vean el paso a paso, ¿sí? Sí, o si no lo pueden debaguear, ¿sí? Acá tengo inserción directa, ¿sí? Fíjense que después de arranca la pasada 1, pero en realidad es la pasada 1 coincide en este caso porque arranca a partir del segundo elemento, ¿sí? Fíjense que acá 4, 5, 7, 1, 9, 8, 2 no ordenó nada porque estos dos están en su posición correcta, ¿sí? En la inserción. En para ordenar el tercero, lo que hace es mirar, a ver, 4, 5, 7, estos dos están en su posición correcta, en la posición 1 están en su posición correcta, después me quedó uno de los acá. Estos 3 están en su posición correcta, por eso no cambia nada en la segunda pasada. En la tercera pasada, fíjense que sí cambia, pasa que acá, en este método, chicos, necesitan ver el antes y el después para que se note más. Pero bueno, fíjense que acá teníamos 4, 5 y 7. Estos estaban bien ordenados, pero después viene 4, 5, 7 y 1, ¿sí?
y acá en este intercambia el 1 con el 7, ¿sí? O sea, en realidad, en realidad el 1 se va moviendo, se va a mover 3 veces, este 1 se va a mover una vez acá, otra vez acá, otra vez acá, otra vez acá. O sea, y eso pasa en Porque el while, compara. o sea, con los de adelante, porque compara Claro. con los de adelante. Entonces, en ese caso, tendrían que ponerle acá adentro un while para ver cómo se va yendo para adelante, perdón, un printf para ver cómo se va hacia adelante, ¿sí? Esto es para que comprendan bien el funcionamiento del método, más que nada, ¿sí? Bien, lo único que nos quedó, que, bueno, eso no lo tenía en el, no lo tenía en el PDF, acá creo que termina con intercambio directo, pero hay un método que es una burbuja mejorada, o sea, que lo que hacemos es establecer una bandera para que pare, digamos, cuando, porque acá sí o sí ejecuta para todos, digamos, ¿sí? O sea, tiene que, o sea, hace este for, en este caso, para todos los elementos, y en este caso, y acá también, o sea, como n-1 comparaciones, ¿sí? Pasadas, perdón, y también a su vez hace n-1 comparaciones, ¿sí? Pero lo que hace el método de la burbuja mejorada es, si ya detecta que está ordenada la pasada, o sea, se modifica este for de acá afuera, se agrega una bandera para que si la pasada ya quedó ordenada, no siga haciendo las comparaciones adentro, ¿sí? Si la detecta que está ordenada, no siga haciendo las comparaciones. Entonces, para eso cambia un poco la parte de afuera. Esta parte se reemplaza por un for. ¿Quieren que les muestre o no? Sí, profe. Es como una optimización a este método. Sí. No, que sí estaría bueno que muestren. Que les muestre, bueno. Sí, hagamos. profe, no entendí mucho lo último que explicó. Porque en el método de intercambio, lo que estaba explicándoles, es que sí o sí, fíjense que el for llega hasta más o menos 1 y las comparaciones también. O sea, acá, esperen que se me cerró el PDF. Acá, fíjense que acá les puse que se realizan n-1 pasada y que al final, recién de las n-1 pasadas, los elementos del arreglo van a estar ordenados, ¿sí? Y por cada pasada, o sea, supongamos que son n los elementos, se van a realizar n-1 pasadas, y además, por cada pasada se van a realizar n-1 comparaciones, ¿sí? Es decir, comparo este con este, este con este, este con este, este con este, este con este y este con este, ¿sí? Puede ser que siga realizando las comparaciones, ese método, por más que ya haya quedado ordenado, ¿sí? Puede darse esa situación. Entonces, una mejora a ese método, al método de intercambio directo, es que no siga haciendo las comparaciones si ya detecta que está ordenada esa pasada, ¿sí? Entonces, para eso hay que cambiar esta parte, que es la parte que corresponde a la cantidad de pasadas. Cambia un poquito, se cambia por un while con un par de condiciones diferentes, ¿sí? Entonces, colocamos una bandera para detectar si cambió o no cambió, ¿sí? Bien, ¿cómo sería el método? A ver. Intercambio directo optimizado, vamos a poner, o mejorado. Optimizado. Para que pare antes, digamos, las comparaciones, ¿sí? Optimizado. Bien, vamos a implementarla abajo. Lo implementamos por acá. Y vamos a hacer también en el main para que nos quede algo parecido. Vamos a agregar otro vector, chicos. A todos los estamos inicializando con lo mismo, pero podríamos inicializarlo random. Después les muestro cómo.
por intercambio directo optimizado, ¿no? O mejorado. Voy a usar el vector 4, voy a mostrarlo antes de ordenar, después de ordenar, y voy a mostrar los elementos acá. Y acá en vez de intercambio directo va a ser intercambio directo. Esperen que no, al no compilar no me detecta. No me detecta. Compilé y no me detecta. Ah, porque necesitamos, le borré sin querer el directo. Intercambio. Intercambio directo optimizado. Quería dejarlo para que se note el mismo nombre y acá me quedó mal. Acá. Intercambio directo optimizado. Entonces acá, esto estoy queriendo probar el optimizado, por eso acá invocamos el optimizado, que es el que vamos a arreglar ahora. Bueno, vamos a copiarnos todo esto porque lo que va a cambiar va a ser el for. Vamos a ver cómo cambiamos el for. Y vamos a usar una bandera booleana. Le podemos poner flag o bandera. Y acá, acá arriba, acá tengo la vamos a usar esa bandera. Entonces, esta bandera la vamos a inicializar en falso. ¿Sí? Inicializamos la bandera en falso y vamos a, lo vamos a cambiar por un while. Acá vamos a usar un while, ¿sí? En donde esto va a cambiar un poquito. En vez de un for, vamos a usar un while. Vamos a ver qué ponemos acá. Para entrar al while tengo que inicializar el índice de las pasadas, que es el índice 0. ¿Sí? Y el while va a consistir que realice, digamos, las comparaciones si la bandera, si flag, es igual a falso. Podríamos haberle puesto un nombre más descriptivo que nos sirva para negar directamente. ¿Sí? Y si además, esto, o sea, si la bandera es falsa, que compare, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es, si entra acá, vamos a poner la bandera en true, ¿sí? Y una vez que realizó el intercambio acá abajo, la bandera la vamos a poner en falso, ¿sí? Bien, entonces acá va a parar, digamos, cuando la bandera sea falsa, ¿sí? O cuando termine de recorrer el arreglo, es decir, cuando i sea menor que el máximo. Esto es lo que estamos simulando lo de la parte del for, ¿sí? Y le agregamos esta condición para que pare cuando realizó el intercambio, ¿sí? Entonces, sería algo así. Cuando la bandera sea falso. Y cuando el índice sea, le voy a poner entre paréntesis las dos condiciones, sea menor que max. O sea, va a parar o porque terminó de recorrer o porque la bandera se hizo falsa, es decir, se redujo en intercambio. ¿Sí? Acá viene a ser, inicializamos en true cada vez que entramos en una pasada, en un grupo que vamos a entrar a comparar en realidad. Y cuando antes de terminar el while, ahora donde termina, por acá, ¿sí? Tendríamos que incrementar i igual a i más 1 para que pase la siguiente pasada. Creo que eso es todo. Porque lo único Profe, que ahí en la cambia línea es el for de las 198 tendría pasadas, que poner vector 4. que es genial, sí. Sí, esto era porque era para ver el paso a paso nomás, pero me parece que acá, bueno, lo dejo, pero esto no forma parte del método, chicos. Esto yo lo puse solo para que ustedes vean cómo se comporta, ¿sí? A ver, vamos a ver si lo ordena bien. Bueno, fíjense que lo ordenó bien y si empezamos a ver la cantidad de comparaciones que haga van a ser menos,
¿sí? No la cantidad de pasadas, sino la cantidad de comparaciones. Fíjense que acá tenemos pasada 5, y en el anterior también tenemos pasada 5, ¿sí? Lo que va a cambiar es la cantidad de comparaciones. Para eso lo que tendrían que hacer es poner acá adentro, en las comparaciones, digamos, por acá, poner este que está acá, ¿sí? Por ahora lo saco porque era para mostrarles a ustedes nomás, que se entienda un poquito más. Se voy a sacar porque les voy a mandar el código y no quiero que crean que eso forma parte del código del método, ¿sí? Y a ver, ¿me faltó alguno o no? Creo que no. Bueno, eso por un lado. Vamos a chequear que ya te ha quedado todo bien, porque después les paso este ejercicio. Antes de ordenar, después de ordenar, antes, después, antes. Quedaron todos bien. Otra cosa, yo usé ese, pero para ver rápidamente, usé el método este fijo para ver rápidamente que quedan todos ordenados, pero podrían utilizar este, cargar vector desordenado random, ¿sí? Entonces, les carga todos vectores diferentes. O sea, reemplazar el cargar vector por ordenado por el desordenado random, que tal lo veníamos trabajando en otras clases. Tienen que compilo de vuelta. Entonces tienen un lote de datos de prueba. Tienen otro lote de datos de prueba, ¿sí? Por ejemplo, acá, fíjense, tiene este conjunto de datos y podemos verificar que queda ordenado, ¿sí? Acá hay repetidos, ¿no? Tengan en cuenta que hay repetido y lo mismo que hay. Inserción directa. ¿Sí? Fíjense que generó con otros elementos, ¿sí? Y acá también queda ordenado. Y el método de intercambio directo generó con todos estos números. Acá quedó ordenado. Y por acá también. Sí, mucho que sale el 875, ¿no? Y acá quedó ordenado. ¿Sí? Mañana le jugamos a la quiniela. A mí no me sirve eso, pero bueno. Nunca le he pegado las 2 veces en mi vida que jugué. Bueno. ¿Está, chicos? Sí, profe. Me llama la atención que salga seguir, pero bueno, debe tener algo que ver con los números que pusimos de límite inferior y límite superior del random. A ver cómo le es eso. Entre 0 y 10 puse. ¿Sí? Números entre 0 y 10. Y como estoy multiplicando acá estoy multiplicando, fíjense que para que me dé, eso me olvidé de contarlo, para que me dé un número, ¿cómo se dice? Un número float, lo multiplico por 1,25, ¿sí? Eso es un poco distinto al que les había mostrado, que era ¿cómo es? De números enteros. Creo que la vez pasada generamos números enteros, ahora genero números float, y para que me dé números diferentes, yo le multipliqué por esto, ¿sí? Por 1,25, podríamos hacerlo por cualquiera, pero es un número random, pero que al final multiplico por esto. Les paso para que les quede el ejemplo, ¿quieren? Profe, ¿Eh? Se los paso por acá, ejemplo, creo que les pasé, sí, métodos de ordenamiento directos. Uy, este web me junta todo acá. Clase 16, ordenamiento técnico. Bueno, cualquier duda, pregunten. Fíjense que ahora están en condiciones de hacer, vamos a la guía serie 6, los ejercicios de la guía que tienen que ver con ordenamiento. Tenían que hacerlos de búsqueda y ahora tendrían que ver los de ordenamiento, que fíjense, escribí un programa que permite ingresar
10 valores, ordenar de menor a mayor por el método de la burbuja, también de selección, o sea, ir probando las funciones que les permitan ordenar con cada método. Después acá también, escribir una función para ordenar por algún método de ordenación, escribir una función que reciba un valor a buscar y un vector en donde buscar en ese elemento y realizar la búsqueda a través del método de la búsqueda binaria. Esto quedó uno de búsqueda acá. Se deben utilizar las funciones mostrar por pantalla el resultado de la búsqueda. Este quedó de... O sea, ¿por qué? Porque les pide ordenar para poder aplicar el método binario. Está combinando las cosas, ¿sí? Bien, y esto no vamos a dar los métodos algorítmicos todavía, logarítmicos no vamos a dar todavía. Así que hasta acá podrían hacer, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Hasta este Voy a práctico es el cortar. parcial, profe? No, falta recursividad, árboles, grafos, falta todavía un montón. Estamos empezando con los temas del segundo parcial recién. ¿Sí? Acuérdense que este tipo de ejercicio, Franco, sí, recién estamos empezando con los temas del segundo parcial, que es tipo data abstracto, métodos de búsqueda, método de ordenamiento, recursividad, árboles, binarios de búsqueda y grafos. ¿Sí? Así que falta todavía, ¿sí? Pero aparte van a ser ejercicios combinados, por ejemplo, recursividad podríamos llegar a ver a través de alguna función para manipulación de árboles, o convertir una función repetitiva que utiliza estructuras repetitivas a que utilice la técnica de la recursividad, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? No nos vamos a adelantar. Bueno, voy cortando la grabación para que no quede tan largo, chicos. Y mientras piensen si tienen alguna pregunta, y si no, bueno, con esto estaríamos por hoy.